30 toneladas de metal, capaces de rastrear a su presa durante días en el abismo helado del Atlántico. En el cuartel general de Dönitz, esta máquina era odiada y temida más que los propios acorazados británicos. Amigos, les presento al Short Sunderland. A simple vista, parecía un torpe hotel de 2 cubiertas, equipado con una cocina completa y dormitorios para la tripulación. Pero en realidad, era un cazador implacable que convirtió a la tan jactada flota de submarinos del Tercer Reich en un montón de hierro hundido. ¿Cómo lograba este gigante ganar en solitario duelos contra sigilosos submarinos? ¿Y por qué los ases alemanes evitaban encontrarse con él? Hoy analizaremos sus detalles únicos y descubriremos qué secretos de diseño ocultaba esta fortaleza volante. Les recomiendo ver este video hasta el último minuto. El final de esta historia les hará ver de una manera completamente nueva el desenlace de la batalla por el océano. Sobre el Golfo de Vizcaya, junio de 1943. La tripulación llevaba ya 6 horas de vuelo. Abajo, un agua gris se extendía hasta el horizonte. Se escuchaba el zumbido monótono de 4 motores. Uno de los muchachos dormitaba en una litera plegable en la parte trasera del fuselaje. El mecánico de vuelo acababa de poner a hervir agua en la cocina, y de repente llega un reporte desde la posición de proa. 8 puntos, desde el noroeste. Se aproximan rápido. Eran cazas Junkers Ju-88, un avión bimotor alemán que oficialmente era considerado uno de los mejores aparatos polivalentes de la época. 8 de ellos, contra uno solo. El comandante de la tripulación no cambió de rumbo, no descendió. Dio la orden de ocupar las posiciones de combate. Los artilleros se apostaron en las torretas. Lo que ocurrió a continuación entró en los informes oficiales de la Real Fuerza Aérea Británica y todavía se cita en los libros de historia militar. Un solo avión de patrulla pesada sostuvo un combate contra 8 cazas durante más de 40 minutos. 3 aparatos enemigos fueron derribados. Varios más resultaron dañados y se retiraron del combate. El avión británico regresó a su base. Se llamaba Short Sunderland. Era un hidroavión de canoa, un aparato que despega y aterriza en el agua. No tenía tren de aterrizaje con ruedas. En su lugar, presentaba un fondo de casco liso, como el de un barco, pero el tamaño de este bote sorprendería hoy en día a cualquiera que lo viera por primera vez. Su envergadura era de 34 metros y medio. Para que se hagan una idea, es un poco menos que la longitud y el ancho de una cancha de tenis combinados. La longitud del avión era de 26 metros, su altura de 10 metros. Tenía 4 motores, una tripulación de hasta 13 personas. El peso máximo de despegue en las versiones posteriores rondaba los 30.000 kilogramos. No era una máquina pequeña. Pero los submarinistas alemanes que se enfrentaban a él en el Atlántico no pensaban en su tamaño. Pensaban en sus dientes. El Sunderland tenía varias torretas con ametralladoras, en la proa, en la parte superior y en la cola. La torreta de cola albergaba 4 ametralladoras a la vez. Las posiciones laterales en las versiones posteriores recibieron ametralladoras de gran calibre. Todo esto creaba un sector de fuego prácticamente circular. Intentar atacarlo por detrás, por abajo o por los lados era inútil. En cualquier dirección te recibía un cañón. Los submarinistas alemanes le dieron un apodo. Lo llamaban Fliegendes Stachelschwein, el puercoespín volador, no fortaleza volante, no cazador aéreo, específicamente puercoespín, un animal cuyas espinas sobresalen en todas direcciones y al que es imposible atrapar sin pincharse con ellas. Este apodo no fue inventado por el Departamento de Prensa de la Real Fuerza Aérea, sino por quienes combatían contra él. Y esa es la mejor valoración que puede recibir una máquina de guerra. Pero la historia de este avión no es solo una crónica de ametralladoras y torretas. Es la historia de cómo un país, al verse ante una amenaza real desde el mar, creó una herramienta que cambió el equilibrio de poder en todo un océano. Es la historia de hombres que pasaban 14 horas seguidas en el aire, sobre aguas frías y lejos de la costa. Y es la historia de una máquina que prestó servicio durante casi 30 años.
Para entender cómo fue posible, debemos retroceder en el tiempo, al momento en que Gran Bretaña se dio cuenta de que su flota era enorme, pero estaba ciega sobre el océano. Gran Bretaña es un estado insular. Esto no es solo un dato geográfico, sino la base de toda su estrategia durante siglos. Todo lo que el país consumía, alimentos, combustible, materias primas para las fábricas, llegaba por mar. Los barcos mercantes navegaban en un flujo continuo a través del Atlántico, el Mediterráneo y el Mar del Norte. Interrumpir estas rutas significaba estrangular lentamente al país, sin necesidad de realizar un solo disparo en tierra. Esto lo entendían todos, tanto en Londres como en Berlín. A mediados de la década de 1930, la situación en Europa se volvía cada vez más inestable. El mando británico empezó a mirar el mapa de otra manera. La flota estaba allí, era grande, pero solo veía lo que tenía cerca. No podía mirar más allá del horizonte. Y un submarino actúa precisamente detrás del horizonte, donde nadie lo espera. El mando costero de la Real Fuerza Aérea era responsable de patrullar los accesos marítimos a Gran Bretaña, escoltar convoyes y realizar tareas de reconocimiento. En el papel, era una tarea seria. En la práctica, no tenían una herramienta adecuada para cumplirla. Los aviones en servicio eran biplanos obsoletos, como el Short Sarafand, grande, lento y con cabinas abiertas. Su alcance de patrulla era limitado. Por supuesto, no disponían de radar, que en aquellos años apenas empezaba a desarrollarse en los laboratorios. Por la noche, estas máquinas eran prácticamente inútiles, y con mal tiempo también. El mando necesitaba un avión nuevo, grande, con buen alcance, capaz de permanecer horas sobre el océano y lo suficientemente armado para no convertirse en una presa fácil. En 1933 se redactaron las especificaciones técnicas bajo la designación interna R.2/23. El mando costero plasmó sus requisitos en papel y los fabricantes de aviones se pusieron a trabajar. Varias compañías participaron en el concurso. La empresa Saunders Roe presentó un diseño denominado A.33. En el papel, era una máquina interesante. En el agua, un problema. Durante las pruebas, se descubrió que con un oleaje de más de fuerza 2, el avión se comportaba de forma impredecible. Para un avión de patrulla que debía operar en el Atlántico bajo cualquier condición climática, esto era una sentencia de muerte. La compañía Supermarine, la misma que fabricaba el famoso caza Spitfire, presentó dos opciones bajo las denominaciones Model 232 y Model 239. Supermarine contaba con ingenieros brillantes, pero ellos también tropezaron con el mismo obstáculo. La navegabilidad resultó insuficiente. Además, los retrasos en el desarrollo ralentizaron el proceso. Los competidores no quedaron fuera por ser malos diseñadores. Tropezaron con lo mismo: el agua. Diseñar un avión que vuele bien era algo que muchos sabían hacer. Diseñar un avión que, además, se asiente correctamente sobre las olas, despegue de ellas y vuelva a amerizar en las condiciones reales del océano era una tarea completamente distinta. Y esa tarea recayó en la compañía Short Brothers. Ellos tenían un as bajo la manga que sus competidores apenas podían sospechar. Poco antes, Short Brothers había terminado el trabajo en el avión de pasajeros civil S.23 de la serie Empire. Se trataba de un hidroavión para rutas de pasajeros entre Gran Bretaña y sus colonias, Londres, El Cairo, Karachi, Singapur, Sydney. Grandes distancias, vuelos largos, pasajeros a bordo. La máquina estaba probada, era fiable y se comportaba de manera excelente en el agua. El diseñador jefe del proyecto, Arthur Gauge, miró los planos del Empire y comprendió que la base ya estaba hecha. Solo quedaba transformar un avión de pasajeros en una máquina de combate. Y eso resultó ser mucho más difícil de lo que parecía a primera vista. Arthur Gauge no era un hombre público, no daba entrevistas ruidosas. Su nombre no aparecía en las portadas de los periódicos. Mientras los políticos daban discursos y los generales movían banderas en los mapas, Gauge se sentaba ante sus planos
a resolver problemas concretos. A este tipo de personas, la historia suele olvidarlas primero, pero a menudo son ellas quienes definen su desenlace. Gouge llevaba mucho tiempo trabajando en Short Brothers. Conocía muy bien el S-23, el hidroavión civil que la compañía construía para las rutas imperiales de larga distancia. La máquina era fiable y marinera, pero un avión militar no es un transporte de pasajeros. Los requisitos eran completamente diferentes. El primer reto fue el armamento. El S-23 civil no tenía ni una sola ametralladora. Ahora era necesario instalar varias torretas, en la proa, en la parte superior y en la cola. Cada torreta significaba peso adicional, un cambio en el centro de gravedad y nuevas tensiones estructurales. Colocar una torreta en un avión suena sencillo. En la práctica, implicaba recalcular las cargas estructurales desde cero. La torreta de cola fue una historia aparte. El mando quería 4 ametralladoras en la cola para ofrecer un potente fuego de barrera contra los ataques traseros. Pero 4 ametralladoras en una sola torreta representaban un peso que desplazaba el centro de gravedad del avión hacia atrás. Gouge resolvió este problema redistribuyendo los tanques de combustible y utilizando contrapesos. Fue un trabajo largo, minucioso y milimétrico sobre el plano. El segundo reto fue la carga de bombas. Las cargas de profundidad debían lanzarse a través de compuertas en el casco, pero el casco de un hidroavión es, al mismo tiempo, el casco de un barco que debe mantener el agua fuera. Cualquier abertura en el fondo era una vía de agua potencial al amerizar. La solución se encontró mediante compuertas laterales en la sección media del fuselaje, por encima de la línea de flotación. Las cargas se colocaban en soportes internos y se deslizaban hacia afuera a través de estas compuertas antes del lanzamiento, manteniendo intacta la estanqueidad del fondo. El tercer reto fue inesperado. Cuando los ingenieros empezaron a calcular las cargas con todo el equipamiento nuevo, descubrieron que el ala heredada del S-23 no era adecuada, no por resistencia, sino por aerodinámica. El peso añadido alteraba las características de tal manera que el control a bajas velocidades empeoraba. Y las velocidades bajas son críticas para un hidroavión de patrulla durante el despegue y el amerizaje con carga pesada. La solución fue elegante. Gouge aumentó la flecha del ala y reforzó los largueros, las vigas estructurales internas de las alas. Esto mejoró la aerodinámica y aumentó la capacidad de carga. Cuando se halló la solución, alguien del equipo comentó que se habían complicado la vida durante semanas cuando la respuesta estaba en los principios básicos de la aerodinámica. Suele pasar. El fondo del casco merece una mención especial. Los hidroaviones de la época utilizaban un rediente, un escalón transversal en el fondo, que ayudaba al avión a desprenderse del agua durante la carrera de despegue. Sin él, el agua retiene al avión como una ventosa. Gouge aplicó un rediente doble, 2 escalones en lugar de 1. Esto mejoró notablemente las características de despegue, especialmente con carga máxima. El precio a pagar fue una pequeña pérdida de aerodinámica en vuelo de crucero, un compromiso asumido conscientemente, ya que para un avión de patrulla, el despegue es más importante que la velocidad. El 14 de octubre de 1937 se votó el prototipo terminado. El 16 de octubre, 2 días después, el piloto de pruebas John Parker elevó la máquina al aire por primera vez. Llevaba motores Bristol Pegasus, 10 de 920 caballos de fuerza cada uno. No era la versión definitiva, pero bastaba para las pruebas. No tenía armamento y el equipamiento era mínimo. Parker completó un circuito sobre el aeródromo, se aproximó y amerizó. El avión se comportó exactamente como se esperaba. Gouge observaba desde la orilla. No se sabe qué pensaba en ese momento. No dejó notas al respecto. Pero 3 años más tarde, esta máquina patrullaría el Atlántico y el enemigo le daría un apodo que sobreviviría a la propia guerra. Sin embargo, entre el primer vuelo y la primera misión de combate, el avión aún debía ser acondicionado por dentro, y en el interior de esta máquina se ocultaba algo que nadie esperaba:
La mayoría de los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial eran estrechos tubos de metal, cabinas angostas, frío, olor a aceite y gases de escape. El piloto se sentaba tocando prácticamente los lados del fuselaje con los hombros, sin espacio, sin comodidad. Solo quedaba aguantar y cumplir la misión. El Sunderland era diferente, no porque a los militares les preocupara de repente la comodidad, sino porque la tarea era otra. Un caza vuela 20 minutos hasta su objetivo. Un bombardero, de 4 a 6 horas. Pero un avión de patrulla sobre el océano podía permanecer en el aire hasta 14 horas seguidas. 14 horas. Eso es casi el doble de una jornada laboral común, con el detalle de que abajo hay 3 kilómetros de agua helada. Con tal perfil de misión, una tripulación agotada a la 6ª hora de vuelo no es una tripulación, sino un peligro. Los hombres necesitaban comer, descansar y relevarse en sus puestos. De lo contrario, al final del patrullaje, simplemente no podrían trabajar con eficacia. Gush resolvió este problema de manera sistémica, tal como abordaba los retos de ingeniería. El avión tenía 2 cubiertas. La superior era la cubierta de combate, la inferior, la zona residencial y de trabajo. Empecemos por la proa. La sección delantera de la cubierta inferior era el espacio de trabajo del navegante y el lugar para la mira de bombardeo. Aquí también se encontraba el equipo de anclaje. Un ancla integrada en la proa permitía al avión fondear directamente en el agua, sin necesidad de muelles ni remolcadores. Podía aproximarse a la costa, echar el ancla y esperar a un bote de enlace. Más atrás estaba la sección media, donde se ubicaba la cocina. Una cocina de verdad, pequeña pero funcional, con estufa. La tripulación podía preparar comida caliente en pleno vuelo, té, conservas o raciones calientes. Sobre el Atlántico, a 1,5 kilómetros de altura y en medio de las turbulencias, un té caliente cambiaba la perspectiva después de pasar 8 horas mirando el cielo y el agua gris. Al lado de la cocina se encontraban los compartimentos de almacenamiento para repuestos, herramientas y equipo adicional. Para misiones prolongadas, el avión podía llevar todo lo necesario para operar de forma autónoma desde una base avanzada. Un poco más allá estaban los dormitorios, literas plegables a lo largo de los costados. No era un hotel de lujo, por supuesto, pero poder acostarse en posición horizontal y dormir 1 o 2 horas durante un patrullaje largo lo cambiaba todo. Mientras un turno trabajaba, el otro descansaba. En la parte trasera de la cubierta inferior había un baño, un compartimento independiente. En un avión de combate de los años 40, esto era tan inusual que se mencionaba en los informes oficiales. La cubierta superior era otro mundo. La cabina de pilotaje era espaciosa para los estándares de la época. 2 pilotos se sentaban uno al lado del otro, con una excelente visibilidad hacia adelante y hacia arriba. El panel de instrumentos ocupaba toda la parte frontal. Cerca se encontraban los puestos del navegante, del ingeniero de vuelo y del operador de radio. El equipo de radio merece una mención especial. El Sunderland llevaba una estación de onda corta completa con un alcance suficiente para operar en mar abierto. La tripulación podía enviar informes, recibir coordenadas y coordinar acciones con otros aviones y barcos. El equipo de rescate estaba distribuido por todo el avión: balsas inflables, bengalas de señales, botiquines y 6 compuertas de emergencia para evacuar en caso de un amerizaje forzoso. Los diseñadores pensaron en lo que pasaría si el avión no lograba regresar a la base. Por cierto, los alemanes sabían muy bien de la comodidad a bordo del Sunderland. Lo registraban específicamente en los documentos capturados y en los interrogatorios de los pilotos británicos derribados. De ahí surgió el segundo apodo del avión, ya no de los submarinistas, sino de los pilotos de la Luftwaffe. Por su armamento, lo llamaban Fliegendes Stachelschwein, puercoespín volador, pero entre ellos solían añadir el hotel volante. Porque 14 horas en el aire no es un viaje de negocios, es una expedición. Y los hombres que la realizaban merecían regresar vivos y listos para volver a despegar al día siguiente. La comodidad a bordo no era un lujo,
era parte de la eficacia en combate. Pero todo este diseño tan pensado, la cocina, las literas, la cabina espaciosa, solo cobraba sentido en combinación con lo que había en el exterior, con lo que transformaba ese hotel volante en un puercoespín de combate. Cuando se habla del armamento de un avión, se suelen dar cifras: tantas ametralladoras, tantos kilogramos de bombas, alcance, calibre y cadencia de tiro. Son datos correctos, pero no explican lo más importante: ¿por qué se eligió ese armamento específico y por qué apareció a bordo en ese orden preciso? El armamento del Sunderland no es una lista, es una crónica. Cada nueva arma o dispositivo aparecía como respuesta a un problema concreto, a una amenaza específica o a un fallo de la versión anterior. Para entenderlo, debemos analizar las modificaciones en orden cronológico. La primera versión de producción fue el Mark I, es decir, la primera modificación, que entró en servicio en 1938. Estaba propulsado por 4 motores, Bristol Pegasus, 22 de 1010 caballos de fuerza cada uno. La potencia total superaba los 4.000 caballos de fuerza. Para un avión con un peso vacío de casi 13.000 kilogramos, era un empuje adecuado. El armamento de la primera modificación consistía en una torreta de proa con 2 ametralladoras Lewis de calibre 7 con 7 milímetros. Era un modelo ya obsoleto de la Primera Guerra Mundial, que seguía en servicio por falta de repuestos modernos. La torreta dorsal de accionamiento hidráulico contaba con 2 ametralladoras Browning del mismo calibre. La torreta de cola albergaba 4 ametralladoras Browning de 7,7 milímetros. Esta torreta trasera de 4 cañones se convirtió en el principal argumento contra los ataques por la espalda. Las ametralladoras Lewis de proa se sustituyeron rápidamente por Browning del mismo calibre debido a la cadencia de tiro. La Browning realizaba unos 1.100 disparos por minuto, mientras que la Lewis solo alcanzaba unos 500. Una diferencia de más del doble que resultaba decisiva en un combate aéreo. La carga de bombas de la primera modificación era de hasta 907 kilogramos. Podían ser cargas de profundidad para atacar submarinos, minas marinas o bombas convencionales, en grupos de 8, con un peso de 113 kilogramos cada una, lanzadas a través de las compuertas laterales de accionamiento eléctrico. Hasta aquí, todo parecía bastante estándar. El problema se manifestó en los primeros meses de servicio real. El Sunderland patrullaba el océano de día, pero de noche estaba prácticamente ciego. Un submarino en superficie en la oscuridad es solo una mancha oscura sobre agua oscura, imposible de ver desde el aire sin equipo especial, y los submarinos lo sabían, por lo que salían a la superficie precisamente de noche. En 1941 comenzó la instalación del radar de búsqueda de superficie AS-UMPE, Mark II. Las siglas AS-UMPE significan Air to Surface Vessel, de aire a navío de superficie. Las antenas de este radar se ubicaban en el exterior del avión, unas varillas características a los lados del fuselaje y bajo las alas. El alcance de detección de un blanco de superficie era de hasta 100 kilómetros en condiciones óptimas. Esto lo cambió todo. Ahora la tripulación no miraba por las ventanillas esperando notar algo, miraba una pantalla y veía un eco allí donde el ojo humano no distinguía nada. Un submarino en superficie por la noche dejaba de ser invisible para convertirse en un blanco. Pero detectar era solo la mitad del trabajo. Aún había que atacar. En la oscuridad, a baja altura sobre el agua, el piloto debía ver el objetivo en los últimos segundos, antes de soltar las bombas. El radar daba la dirección y la distancia, pero en el tramo final del ataque se necesitaba luz. La respuesta fue el prolector Lake Light, un potente foco de búsqueda desarrollado por el oficial del mando costero Humphrey de Verde Lake. Se instalaba bajo el ala o en un soporte retráctil bajo el fuselaje. Al aproximarse al blanco, la tripulación encendía el foco y el submarino quedaba iluminado con total claridad. En ese momento, la tripulación del submarino solo disponía de unos pocos segundos. No tenían tiempo de sumergirse, ya que una inmersión de emergencia,
requiere al menos 30 segundos. Apuntar los cañones antiaéreos y abrir fuego de precisión contra una fuente de luz que los cegaba tampoco era tarea fácil. La versión final de producción fue el Mark V, la quinta modificación. Los motores fueron sustituidos por los Pratt & Whitney R-18-3090B Twin Wasp estadounidenses, de 1.200 caballos de fuerza cada uno. La potencia total ascendió a 4.800 caballos de fuerza. La velocidad y el techo de vuelo aumentaron. El alcance con carga de combate completa llegó a los 4.345 kilómetros. Las posiciones laterales del Mark V recibieron ametralladoras de calibre 12 con 7 milímetros. Eso ya era otro nivel. Un proyectil de ese calibre puede perforar blindajes ligeros y causar daños estructurales graves a los aviones enemigos. El paso de la primera modificación a la quinta no fue una simple mejora, sino una evolución forzada por el combate real. Cada versión solucionaba el punto débil revelado por la anterior. La máquina se volvía mejor, más peligrosa y más inteligente. Y ahora que conocemos su interior y cómo podía responder al enemigo, es hora de enviarla al lugar donde más se la necesitaba, al Atlántico, donde se decidía el destino de Gran Bretaña. El Océano Atlántico no es solo agua. Para Gran Bretaña, en 1940, era una arteria vital, la única. A través de ella llegaba todo: el combustible de América, los alimentos de Canadá, las materias primas de África y Asia. Cortar esa arteria significaba asfixiar lentamente al país. El mando alemán lo entendía perfectamente. Para el verano de 1940, los submarinos alemanes operaban en el Atlántico en grupos, una táctica llamada manada de lobos. Varios submarinos coordinaban sus ataques contra un mismo convoy. Mientras uno distraía a la escolta, los otros atacaban por los flancos. Los resultados fueron catastróficos. Solo en el mes de junio de 1940 se hundieron más de 50 barcos mercantes. 50 barcos en un mes equivale aproximadamente a un barco hundido cada 14 horas. El mando costero enviaba a los Sunderland a patrullar las rutas de los convoyes. Al principio, era más una cuestión de presencia que de caza. Las tripulaciones veían mucha agua, a veces un periscopio, o una mancha de aceite donde momentos antes había un barco. Interceptar un submarino en mar abierto sin radar era una tarea casi imposible. Todo cambió el 1 de julio de 1940. Un Sunderland del 10º Escuadrón de la Real Fuerza Aérea Australiana patrullaba al oeste de Irlanda. La tripulación estaba compuesta por australianos que servían en el mando costero británico. La máquina era de la primera modificación, sin radar. Solo contaban con sus ojos y su experiencia. En un momento dado, el observador informó de una estela en el agua, el rastro de espuma característico que deja el periscopio de un submarino al avanzar a poca profundidad. El comandante de la tripulación tomó una decisión de inmediato, sin esperas ni peticiones de confirmación. Desde el aire se distinguía la silueta oscura del casco del submarino, que navegaba a poca profundidad. El Sunderland inició su carrera de ataque. Se trataba del submarino alemán U-26, un buque con un desplazamiento de unas 850 toneladas, del tipo 1A. Para entonces, ya había hundido varios barcos mercantes. Las cargas de profundidad cayeron con precisión. El U-26 sufrió daños que le impidieron volver a sumergirse, obligando a la tripulación a salir a la superficie. El submarino acabó hundiéndose, en parte por los daños, y en parte porque su propia tripulación lo echó a pique al abandonarlo. Los supervivientes fueron rescatados por una corbeta británica que acudió al lugar del ataque. Esta fue la primera destrucción independiente de un submarino por parte de un avión del mando costero en esta guerra, sin la colaboración de barcos ni el apoyo de una escolta. Un solo avión, una sola tripulación, una sola decisión. La noticia se difundió rápidamente por los escuadrones, no como una orden oficial, sino como un relato compartido entre las tripulaciones durante la cena. Se puede hacer, funciona, podemos alcanzarlos. A partir de ahí,
la caza se volvió mucho más sistemática. Con la llegada del radar ASUE Mark II en 1941, la táctica cambió por completo. La tripulación ya no buscaba el submarino visualmente, sino que seguía su rastro en la pantalla, calculaba su rumbo y determinaba el punto de interceptación para lanzar el ataque sabiendo exactamente dónde estaba el blanco. Los submarinos comenzaron a notar que algo había cambiado. Al principio, parecía mala suerte. El avión británico aparecía donde menos se lo esperaba, de noche, con niebla o en zonas consideradas seguras. Pero luego, la mala suerte se convirtió en sistema. En abril de 1943, dos Sunderland atacaron de forma conjunta al submarino alemán U-106. El primer avión lo localizó por radar de noche, lanzó cargas de profundidad y lo dañó, obligándolo a navegar a baja velocidad. El segundo avión, convocado por radio, lo remató por la mañana. El U-106 no regresó a su base. Durante los años de enfrentamiento en el Atlántico, los aviones Sunderland destruyeron de manera confirmada 26 submarinos alemanes. Varias decenas más resultaron dañados y se vieron obligados a interrumpir sus patrullas de combate. Pero las cifras frías no reflejan el efecto principal. Los submarinos dejaron de sentirse seguros en la superficie, tanto de día como de noche. La zona patrullada por un Sunderland se volvía peligrosa para emerger, y un submarino que no puede salir a la superficie para recargar sus baterías y ventilar sus compartimentos pierde su autonomía y su capacidad de combate. La sola presencia de estos aviones en el aire modificaba el comportamiento del enemigo, cambiaba sus rutas, sus tácticas y lo obligaba a gastar tiempo y recursos en maniobras de evasión en lugar de atacar. A esto se le llama control del área, y mientras el Atlántico se volvía cada vez más peligroso para quienes operaban bajo el agua, en el otro extremo de Europa se desarrollaba una historia diferente. Allí, el Sunderland realizó tareas para las que no había sido diseñado en absoluto, pero que se convirtieron en una de las páginas más humanas de su trayectoria. Mayo de 1941. Creta. Las fuerzas aerotransportadas alemanas desembarcaron en la isla el 20 de mayo en la Operación Mercurio, la primera gran operación de invasión de la historia realizada exclusivamente por aire, sin desembarco marítimo. Los paracaidistas caían sobre los aeródromos y los pueblos costeros. Las tropas británicas y griegas resistieron casi 2 semanas, pero a finales de mayo quedó claro que la isla no se podría mantener. El mando aliado decidió la evacuación. La Armada comenzó a retirar las tropas por mar de noche, bajo constantes ataques de la aviación alemana. Los barcos sufrieron bajas, varios cruceros y destructores fueron hundidos durante las tareas de evacuación. La ruta marítima se volvía más peligrosa con cada noche que pasaba. Fue entonces cuando intervinieron los Sunderland. La tarea era sencilla en su planteamiento, pero casi imposible de ejecutar: llegar a Creta, subir a bordo a la mayor cantidad de personas posible, regresar a la base en Egipto y hacerlo de noche, sin escolta, en una zona donde la aviación alemana dominaba por completo durante el día. La capacidad oficial del Sunderland era de 24 a 30 personas, según la configuración, respetando los límites de peso establecidos. Pero en mayo del 41, las tripulaciones no pensaban en esas limitaciones. Subían a bordo a todos los que físicamente cupieran en el interior. Los soldados se sentaban en el suelo de los pasillos, permanecían de pie en los compartimentos y ocupaban cada centímetro libre. En algunos vuelos, el número de personas a bordo llegó a alcanzar entre 90 y 100 pasajeros. Pensemos en esta cifra desde el punto de vista de la física. El peso normal de despegue de un Sunderland de la primera modificación era de unos 26.000 kilogramos. Cada soldado con su equipo personal pesaba unos 100 kilogramos. 100 soldados representaban 10.000 kilogramos adicionales. El avión despegaba con una sobrecarga extrema. La carrera de despegue sobre el agua era mucho más larga de lo habitual y la velocidad de ascenso mínima, pero lograban despegar. Uno de estos vuelos quedó registrado en el Diario Oficial de Operaciones. El avión recibió a 78 soldados
en una pequeña bahía en la costa sur de Creta. Era de noche, no había luces de navegación, ya que cualquier destello podía atraer la atención del enemigo. El piloto realizó el despegue prácticamente a ciegas, guiándose solo por los instrumentos y el tenue reflejo de la luna sobre el agua. El avión no se estrelló, llegó a su destino y acuatizó en Egipto al amanecer. A la noche siguiente, la misma tripulación regresaba a Creta. Durante las semanas que duraron las operaciones de evacuación, los aviones Sunderland evacuaron de la isla a unas 14.500 personas. Esto no fue obra de una sola máquina, sino del esfuerzo de varios escuadrones, bajo una presión constante y con recursos mínimos. 14.500 personas equivalen a la población de una pequeña ciudad. Paralelamente a la evacuación, continuaba el trabajo de combate en el Mediterráneo. En enero de 1941, un Sunderland hundió al submarino italiano Marcello, un buque con un desplazamiento de unas 1.300 toneladas que operaba en la cuenca oriental del Mediterráneo. El ataque se realizó según el esquema clásico: detección visual, aproximación al rumbo de ataque y lanzamiento de cargas de profundidad antes de que el submarino lograra sumergirse. Pero el Mediterráneo también demandaba otra tarea: el rescate. El 18 de septiembre de 1939, antes de que comenzaran las principales acciones de combate, 3 Sunderland salieron a buscar a los supervivientes de un barco torpedeado en el Atlántico. Los localizaron y rescataron a los marineros directamente del agua. Esta práctica se volvió habitual. Tripulaciones de aviones derribados, marineros de barcos hundidos o personas en balsas a la deriva en mitad del océano. El Sunderland acuatizaba a su lado, incluso asumiendo el riesgo de perder la propia aeronave. Acuatizar en mar abierto con oleaje siempre es peligroso. El casco de un hidroavión es resistente, pero tiene sus límites. A veces, para recoger a los supervivientes, la tripulación acuatizaba con un oleaje que hacía imposible volver a despegar. En esos casos, el avión navegaba impulsado por sus motores, como si fuera una lancha, hasta la costa más cercana o hasta el encuentro con un barco de rescate. Se perdía la máquina, pero se salvaba a las personas. Era un precio que se asumía de manera consciente. El escenario del Mediterráneo confirmó lo que el Atlántico ya había sugerido. El Sunderland no era solo un avión de patrulla, sino un instrumento de presencia allí donde más se necesitaba y cuando otras herramientas no funcionaban. Pero mientras los escuadrones europeos y mediterráneos libraban su propia guerra, en el otro extremo del mundo se desencadenaban acontecimientos que volverían a requerir a estas máquinas. Y una vez más, acudieron a donde hacían falta. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en las islas Hawái. La guerra dejó de ser un conflicto europeo. En pocas semanas, las fuerzas japonesas avanzaron por todo el sudeste asiático: Malasia, Tailandia, Filipinas. El 15 de febrero de 1942 cayó Singapur, la fortaleza británica que se consideraba inexpugnable. 130.000 soldados británicos, australianos e indios fueron hechos prisioneros en una de las derrotas más dolorosas de la historia militar británica. El Pacífico se convirtió en un nuevo teatro de operaciones y era inmenso. Las distancias allí eran diferentes. El Atlántico es grande, pero el Pacífico pertenece a otra categoría. Desde la costa oeste de Australia hasta Singapur hay unos 4.000 kilómetros. Desde la India hasta Birmania, cruzando cordilleras, se extienden cientos de kilómetros de jungla sin caminos. La logística en esas condiciones se convirtió en una guerra en sí misma. Allí fue donde el alcance del Sunderland demostró ser una ventaja crítica. Sus 4.345 kilómetros de alcance, con carga de combate completa, en la quinta modificación, permitían patrullar zonas a las que otros aviones simplemente no llegaban, vigilando rutas marítimas a enormes distancias de la costa y localizando submarinos y barcos japoneses allí donde el enemigo se sentía seguro. Los escuadrones australianos y neozelandeses formaron la base de la agrupación del Pacífico. Australia sufrió grandes pérdidas en este conflicto.
Las tropas japonesas se encontraban en el norte de Nueva Guinea, a menos de 500 kilómetros de la ciudad australiana de Cairns. La amenaza era real, y las tripulaciones australianas de los Sunderland lo sentían de otra manera que los británicos sobre el Atlántico. Allí se protegían rutas comerciales, aquí defendían su propio continente. Los patrullajes se realizaban las 24 horas del día. Las tripulaciones se relevaban, y las máquinas volaban al límite de su capacidad. A partir de 1944, a las misiones de patrulla se sumaron las de transporte. La campaña de Birmania requería abastecer a las tropas en condiciones donde el transporte terrestre era prácticamente imposible debido a la jungla, los ríos caudalosos y los caminos embarrados por el monzón. No había carreteras transitables ni líneas ferroviarias. El Sunderland comenzó a posarse en los ríos. Suena sencillo, pero amerizar en un río de montaña en Birmania, con corrientes fuertes, rocas ocultas y árboles en las orillas, no tiene nada que ver con posarse en el puerto tranquilo de Plymouth. Las tripulaciones practicaban estas maniobras hasta dominarlas por completo, entregando suministros en lugares inaccesibles por cualquier otro medio. En abril de 1945, los Sunderland participaron en la operación de desembarco en Rangún, la capital de Birmania, ocupada por las fuerzas japonesas. La operación recibió el nombre de Drácula. El desembarco marítimo se realizó con apoyo aéreo, y los Sunderland se encargaron de patrullar las aguas costeras y ofrecer cobertura antisubmarina en la zona de desembarco. Rangún fue recuperada el 2 de mayo de 1945. Para entonces, los Sunderland prestaban servicio en 28 escuadrones de la Real Fuerza Aérea y de unidades aliadas. 28 escuadrones representaban varios cientos de aviones y miles de pilotos y personal técnico, distribuidos desde Islandia hasta Australia y desde África Occidental hasta la India. Ningún otro tipo de hidroavión aliado tuvo semejante cobertura geográfica. Cuando en agosto de 1945 las fuerzas de Japón se rindieron, los Sunderland patrullaban las aguas de la costa de Japón y el mar de la China meridional. Estuvieron presentes desde el principio hasta el final. Las estadísticas, al término de la guerra, mostraban 26 submarinos alemanes destruidos de forma confirmada, además de varios submarinos italianos y japoneses. Miles de horas de escolta de convoyes, 14.500 personas evacuadas de Creta, cientos de marineros y aviadores rescatados del agua, y miles de toneladas de carga entregadas en zonas de difícil acceso. Y hay otra cifra que rara vez se menciona. Durante todo el transcurso de la guerra, se perdieron alrededor de 40 aviones Sunderland por diversos motivos, incluyendo bajas en combate, accidentes y fallos técnicos. 40 aparatos de un total de casi 700 construidos. Esto representa menos del 6% del total. Para un avión que operaba sobre el océano abierto, en zonas de combate, bajo cualquier condición meteorológica y a cualquier hora del día o de la noche, esta es una tasa de fiabilidad excepcional. La guerra terminó, pero la historia del Sunderland continuó, porque las buenas máquinas no se retiran inmediatamente después de la victoria, especialmente cuando la paz resulta ser menos tranquila de lo que todos esperaban. Las guerras terminan, pero la tecnología permanece. En septiembre de 1945, miles de aviones de todo el mundo iniciaron el camino hacia el desguace. Cazas, bombarderos y transportes de los que la industria había producido tal cantidad que los depósitos de posguerra estaban saturados. Muchos aviones, sin llegar a acumular siquiera 100 horas de vuelo, acabaron en la prensa hidráulica o abandonados en los aeródromos. El Sunderland no fue desguazado. La razón era sencilla. La aviación de reacción apenas comenzaba a desarrollarse. A finales de la década de los 40, no existía un sustituto para un avión especializado en patrulla marítima de largo alcance, con sus características de autonomía, capacidad de amerizaje y tiempo de permanencia en el aire. La máquina seguía siendo necesaria y continuó trabajando. La primera prueba de posguerra no tardó en llegar. En junio de 1948, la Unión Soviética
bloqueó todas las rutas de transporte terrestre hacia el Berlín occidental, ferrocarriles, carreteras y canales fluviales. Una ciudad con una población de unos 2 millones de personas se vio aislada. Los aliados occidentales debían elegir entre retirarse o encontrar otra vía. Eligieron la vía aérea. Así comenzó el puente aéreo de Berlín. Los aviones aliados volaban hacia la ciudad las 22 horas del día, aterrizando cada pocos minutos con carbón, alimentos y medicinas. Todo lo necesario para que la ciudad sobreviviera se transportaba por aire. El Sunderland desempeñó un papel especial en esta operación. Los aeródromos de Berlín estaban saturados y la capacidad de las pistas de aterrizaje se encontraba al límite. Fue entonces cuando se pensó en el lago Havel, un gran cuerpo de agua situado dentro de los límites de Berlín Occidental. Un hidroavión no necesita pistas de aterrizaje. Los Sunderland acuatizaban directamente en el Havel para entregar cargas que otros aviones no podían transportar con facilidad, principalmente sal. La sal corroe rápidamente el suelo metálico de los compartimentos de carga de los aviones convencionales. Sin embargo, el hidroavión, diseñado para resistir el ambiente marino, transportaba la sal sin inconvenientes. Desde julio de 1948 hasta agosto de 1949, los Sunderland realizaron cientos de vuelos al lago Havel. El bloqueo fue superado gracias a la logística y a la determinación de las tripulaciones. En 1950 comenzó la guerra en la península de Corea. El Sunderland volvió a entrar en acción. Aviones australianos con base en Japón patrullaban las aguas alrededor de la península de Corea, realizando tareas de patrulla antisubmarina, operaciones de búsqueda y rescate, y reconocimiento de zonas costeras. El mismo trabajo que realizaban 10 años antes en el Atlántico, ahora sobre el Mar Amarillo y el Mar de Japón. Las máquinas cumplieron su cometido. Los últimos Sunderland de la Real Fuerza Aérea Británica fueron retirados del servicio en 1959. La Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda los operó hasta 1966 y la aviación naval francesa los mantuvo en activo hasta 1967. Desde su primer vuelo en octubre de 1937 hasta el último servicio, en 1967, transcurrieron 30 años de operaciones, participando en 3 guerras, sobre 5 océanos y llegando a servir en 28 escuadrones en su periodo de máxima actividad. En total, se construyeron 749 aviones de este tipo. En la actualidad, se conservan varios ejemplares en el mundo. Uno en el Museo Imperial de la Guerra en Duxford, Reino Unido. Otro en el Museo de Aviación de Omaka, Nueva Zelanda. Y unos pocos más en colecciones privadas y en proceso de restauración. Son máquinas que tienen casi 90 años. Permanecían amarradas cuando la mitad de los estados actuales del mundo ni siquiera existían, y despegaban del agua cuando palabras como radar y motor de reacción eran conceptos nuevos y desconocidos. Ahora regresemos al punto de partida. Junio de 1943, el Golfo de Vizcaya. Un solo avión contra 8 cazas. En ese instante, la tripulación no pensaba en especificaciones técnicas ni en modificaciones. Pensaban en evitar que les ganaran la cola, en que los artilleros no perdieran la puntería y en llevar la máquina de vuelta a la base. Y lo consiguieron, porque Arthur Gauch había calculado correctamente los largueros, porque los ingenieros de Short Brothers habían ubicado las torretas en el lugar adecuado y porque se había tomado la decisión de instalar 4 ametralladoras en la cola en lugar de 2. Las grandes decisiones se componen de pequeños aciertos, siempre. Los submarinistas alemanes lo llamaban el puercoespín volador. Las tripulaciones británicas lo llamaban simplemente el bote. No el avión, sino el bote, porque para los hombres que pasaban 14 horas a bordo sobre aguas gélidas, era su hogar. Fiable, armado y resistente. Una máquina diseñada para volver. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.